de Compensar, experto en la liquidación y pago de los aportes de seguridad social y parafiscales. La plataforma electrónica es ágil, fácil y segura, y lo mejor, cumple con toda la normatividad vigente. Miplanilla.com nos ofrece seminarios personalizados y masivos, encuentros empresariales y grandes foros para estar al día en las últimas novedades y cambios normativos. Y si tenemos dudas, un equipo de especialistas en seguridad social está disponible para apoyarnos. Todo esto como parte del servicio. Son 3 soluciones en una. La planilla integrada de liquidación de aportes a seguridad social que usamos todos los meses. La opción para liquidación y pago de las cesantías de los empleados a todos los fondos del país. Y la liquidación y pagos de pensiones voluntarias para los empleados que deciden hacerlo. Para las empresas, lo mejor es que todo está integrado en una sola plataforma, que nos facilita el cargue de empleados y novedades de forma masiva y el pago de múltiples planillas con un solo clic. Permite generar reportes personalizados y brinda acceso a los trabajadores para consultar sus certificados de seguridad social. Tenemos usuarios ilimitados y acceso a todos los NIDs del grupo empresarial. Podemos validar los empleados contra las bases de datos de salud y pensión de manera práctica. Esto es Miplanilla.com, sin duda el mejor aliado para el pago de la seguridad social en tu empresa. Y como si esto fuera poco, por ser clientes de Miplanilla.com, recibimos formación y entrenamiento certificado en la normatividad vigente y habilidades blandas para el fortalecimiento del talento humano de nuestras empresas. Si también buscas una oferta empresarial integral, nos ofrecen Minomina.com y Mis Facturas. Minomina.com ofrece un software integral para la gestión de recursos humanos, incluyendo funcionalidades como la liquidación automática de nómina, pagos a bancos, estudios preempleo, afiliaciones a seguridad social, transmisión de nómina electrónica a la DIAN y, por supuesto, el pago de la planilla pila a través de Miplanilla.com. Y con Mis Facturas podemos estar al día con la DIAN y la facturación electrónica o documentos equivalentes. Estos servicios con planes y descuentos especiales respaldados por la alianza entre Compensar y CENET. Con todos estos beneficios que hemos visto, ¿qué esperas para comenzar a usar Miplanilla.com? Regístrate ya. El pago de seguridad social es una obligación que se debe cumplir mes a mes. Y para eso necesitas un aliado estratégico que te haga la vida más fácil. Ese es Miplanilla.com, el operador de información con el respaldo de Compensar, experto en la liquidación y pago de los aportes de seguridad social y parafiscales. La plataforma electrónica es ágil, fácil y segura. Y lo mejor, cumple con toda la normatividad vigente. Miplanilla.com nos ofrece seminarios personalizados y masivos, encuentros empresariales y grandes foros para estar al día en las últimas novedades y cambios normativos. Y si tenemos dudas, un equipo de especialistas en seguridad social está disponible para apoyarnos. Todo esto como parte del servicio. Son 3 soluciones en una. La planilla integrada de liquidación de aportes a seguridad social que usamos todos los meses. La opción para liquidación y pago de las cesantías de los empleados a todos los fondos del país. Y la liquidación y pagos de pensiones voluntarias para los empleados que deciden hacerlo. Para las empresas, lo mejor es que todo está integrado en una sola plataforma, que nos facilita el cargue de empleados y novedades de forma masiva y el pago de múltiples planillas con un solo clic. Permite generar reportes personalizados y brinda acceso a los trabajadores para consultar sus certificados de seguridad social. Tenemos usuarios ilimitados y acceso a todos los NIDs del grupo empresarial. Podemos validar los empleados contra las bases de datos de salud y pensión de manera práctica. Esto es Miplanilla.com, sin duda el mejor aliado para el pago de la seguridad social en tu empresa. Y como si esto fuera poco, por ser clientes de Miplanilla.com, recibimos formación y entrenamiento certificado en la normatividad vigente y habilidades blandas para el fortalecimiento del talento humano de nuestras empresas. Si también buscas una oferta empresarial integral, nos ofrecen Minomina.com y Mis Facturas.
Minomina.com ofrece un software integral para la gestión de recursos humanos, incluyendo funcionalidades como la liquidación automática de nómina, pagos a bancos, estudios preempleo, afiliaciones a seguridad social, transmisión de nómina electrónica a la DIAN y, por supuesto, el pago de la planilla pila a través de miplanilla.com. Y con mis facturas podemos estar al día con la DIAN y la facturación electrónica o documentos equivalentes. Estos servicios con planes y descuentos especiales respaldados por la alianza entre Compensar y CENET. Con todos estos beneficios que hemos visto, ¿qué esperas para comenzar a usar miplanilla.com? Regístrate ya. Buenos días a todos, bienvenidos a este espacio que tenemos desde miplanilla.com para todas las personas que se conectan, agradecerles que nos acompañen el día de hoy. De verdad, para nosotros es muy valioso que ustedes tomen este tiempo y se conecten con nosotros. Bienvenidos a esta sesión que tenemos preparada para el día de hoy. La idea es iniciar el año con este ciclo de formaciones en el tema que a todos nos atañe, a todas las empresas e incluso también a los independientes que tienen personas a cargo, y es el tema de las cesantías. Las cesantías no solo son esa prestación económica que consignamos a inicio de año, sino es ese bienestar que le entregamos a todos nuestros colaboradores para que puedan tener el acceso a todos los servicios que tienen las cesantías, entre otras cosas, para que la empresa pues esté tranquila de que ha cumplido con todo. ¿Listo? Vamos a iniciar la presentación. Les voy a contar que el día de hoy traemos solo el tema normativo. La idea es que podamos abarcar todos los conceptos de cesantías, todos los pormenores que tienen las cesantías. Y a inicios de febrero vamos a tener ya el componente operativo o cómo se hace el cargue para que ustedes estén súper atentos, súper pendientes de estas sesiones. Entonces, vamos a iniciar con esta presentación y es qué serán las cesantías, qué son las cesantías, cuáles son las generalidades, en un tema un poco, como les decía al inicio, más técnico, para que ustedes tengan la posibilidad de entender todos estos pormenores de las cesantías. Les recuerdo que esta sesión está siendo grabada. El material que exponemos no se comparte directamente a los correos, sino que lo que hacemos es dejar esta sesión disponible en nuestro canal de YouTube para que ustedes puedan consultar el video, adelantarlo, atrasarlo y demás. ¿Listo? A todos bienvenidos. Por favor, cualquier inquietud, vamos a tener en el chat un espacio para que nos dejen sus preguntas. Esperamos al final de la sesión lograr resolver la mayoría de ellas. Entonces, por favor, cuéntenos sus inquietudes a través del chat. ¿Listo? Para garantizar el tiempo y el espacio de todos, pues vamos únicamente a tener el espacio de las preguntas al final de la sesión. ¿Listo? A todos, muchas gracias por conectarse y vamos a iniciar acá con la sesión. Denme un segundo, compartimos. A ver, un segundo que esto, listo. Listo, vamos a iniciar con el tema de cesantías, contándoles todas las generalidades que hay de las cesantías. Sabemos que en las redes circula mucha información respecto de qué son las cesantías y demás. La idea es que ustedes tengan el concepto de la mano de un experto, como somos acá en miplanilla.com, para que ustedes tengan la seguridad de todo lo que vemos en las redes sociales. ¿Listo? Lo primero es contarles que las cesantías son una prestación social. Esto está dentro del rubro de las prestaciones sociales, que lo que tiene como finalidad es darle un valor a nuestro colaborador, un valor adicional para que pueda utilizarlo. Y en principio había nacido el concepto de cuando el empleado se encontrara cesante. Sin embargo, entendíamos que hace muchos años la estabilidad en las empresas era bastante amplia, no había tanta rotación, entonces el dinero o la financiación no se estaba moviendo en el país. Entonces, posterior, sacaron que esta cesantía se puede utilizar para otros casos como son, no solo cuando la persona está cesante, que terminó de trabajar con una compañía, sino que puede utilizarlas para estudio, para vivienda, entre todos los conceptos de vivienda como remodelación, pago de crédito hipotecario, compra de vivienda nueva o usada y demás. ¿Listo? Ahora bien, vamos a tener
y es quiénes tienen derecho al pago de cesantías. Y esta es una pregunta bien frecuente y bien común que nos hacen porque a veces no sabemos si los trabajadores que tenemos son correctamente liquidados en las cesantías. Entonces, lo primero que hay que decir es que tienen derecho al pago todos los trabajadores dependientes, todos los trabajadores que están en una empresa y que están vinculadas mediante un contrato de trabajo, cualquiera que fuere sus formas de contrato de trabajo. Puede ser escrito, puede ser oral, puede ser a término fijo y demás. ¿Listo? Entonces, siempre y cuando tengan un contrato de trabajo, tendrán derecho a esta prestación económica. ¿Listo? ¿A quienes incluye dentro de las cesantías? A las personas del servicio doméstico, a las personas que son conductoras, a las niñeras, también a los empleados por días. Al finalizar la sesión o por allá en la mitad tenemos un ejemplo de cómo liquidar a aquellos trabajadores que tienen esa prestación por días. Y este año vamos a incluir a alguien o un tipo de cotizante nuevo que son estos aprendices SENA que están en etapa productiva. Vamos a hacer la liquidación de cesantías proporcional al tiempo que llevan en la compañía. Ahora bien, los independientes, como es una prestación económica, podrá ser voluntario que los independientes consignen las cesantías. Y aquí quiero contarles algo y es, uno se preguntará por qué el independiente quiere consignar, pues porque quiere acceder a que le tenga una aprobación en crédito de vivienda o cualquiera que sea el caso. Aquí es importante que si un independiente se quiere afiliar en cesantías a un fondo privado, primero haga la consulta con el fondo privado, porque no todos los fondos privados reciben a aquellos aportantes independientes en cesantías, porque las cesantías en principio son esa prestación económica que entregan los empleadores. ¿Listo? Trabajadores con salario integral es una pregunta que también nos llega muy frecuente y es, ¿al salario integral o a las personas de salario integral tendremos que pagarles cesantías? La respuesta está acá, voy a poner un punterito láser, y la respuesta es no, no deben hacer el pago de las cesantías para aquellas personas que tienen salario integral. ¿A razón de qué? A razón de que un salario integral tiene un factor prestacional del 30% en donde le incluyen todos estos conceptos prestacionales y ellos no tienen derecho al pago de las cesantías. Ahora bien, ¿qué pasa con un salario integral que ya no va a ser salario integral, sino que pasa a ser un salario ordinario en cualquier época del año para que le dé una proporcionalidad? Cuando pase a ser un salario ordinario, a partir de ese momento, si hacemos la liquidación de las cesantías, a pesar de que haya estado con la compañía todo el año, solo se hará la liquidación de cesantías a partir del momento en que ese salario integral pasa a ser salario ordinario. O viceversa, cuando tienen un paso de salario ordinario a salario integral, se liquidarán las cesantías hasta el momento que la persona estuvo como salario ordinario. En la época o en el tiempo en que se tiene salario integral, no es necesario hacer la consignación o la liquidación de cesantías. ¿Y cuáles son los periodos, trayendo este tema, cuáles son los periodos que se deben liquidar para las cesantías? Acá es importante que ustedes tengan referencia que se debe hacer la liquidación de todo lo comprendido entre del año inmediatamente anterior. Entre el 1 de enero del año 2025 al 31 de diciembre del año 2025. Tatiana, es que la persona ingresó a trabajar el 1 de febrero. Listo, hacemos la proporción de las cesantías. Pero también nos sucede acá que nos hacen la pregunta y es que entró a trabajar el 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 de diciembre. ¿Tendré que hacerle la liquidación de un día de cesantías porque duró no más un día del periodo 2025? La respuesta es sí. Se deberá hacer todo lo comprendido entre ese periodo, 1 de enero y 31 de diciembre del año inmediatamente anterior. Y ese valor que se hace por cálculo de cesantías deberá ser consignado al fondo de cesantías que haya elegido nuestro colaborador y la fecha límite de pago será el 14 de febrero. Ya vamos a mirar cómo se comporta este año, este 14 de febrero. ¿Por qué les cuento esto? Porque si el 14 de febrero no cae un día hábil, nosotros tenemos una circular básica en donde nos dice que si el 14 de febrero no es un día hábil para este año, en el 2026, el 14 de febrero es un sábado. Pregunta obligada, Tatiana, es decir, que tenemos plazo hasta el sábado. La respuesta es no. Este año tendremos nuestro cierre de cesantías o el plazo máximo tendrán las empresas para la consignación de cesantías el lunes 16 de febrero.
¿Listo? Es importante que ustedes sepan y no estén corriendo el sábado. Si quieren hacerlo de manera anticipada, puede ser muy bueno porque ya saben que el último día el internet colapsa, las cosas no funcionan porque estamos corriendo y demás, lo pueden hacer con anterioridad. Pero para este año nosotros tenemos la conceptualización y tenemos todo el sustento normativo de que el periodo de cesantías va hasta el lunes 16 de febrero. ¿Listo? Súper atentos a esta fecha para que no estén corriendo pues días antes y demás y sepan que de esa fecha no nos podemos pasar. Aquí nos hacen una pregunta y yo voy viendo las preguntas que van escribiendo y es, ¿ese fondo de cesantías lo elige el empleado o el empleador? Lo elige el empleado, debe ser el empleado quien haga la elección. Si nosotros le hemos preguntado al empleado o en los documentos que ingresó el empleado no nos puso nunca, pues será la empresa la que elija el fondo de cesantías, pero no puede ser una excusa para no consignar las cesantías, porque nos ha pasado que nos llegan requerimientos y es se llegó el 14 de febrero y el empleado nunca me contestó qué fondo de cesantías tenía. Entonces yo no consigné las cesantías. Esto no es una excusa para no hacerlo. Si ustedes le han solicitado al empleado que nos diga su fondo de cesantías y por X o Y razón no alcanzó a llegar la información antes del 16 de febrero, podrá seleccionarlo en la empresa sin ningún problema. ¿Listo? Bueno, vamos a ver ahora otros elementos clave sobre las cesantías que es importante que ustedes los tengan presente porque a veces hay confusión entre los intereses a las cesantías, la sanción moratoria, qué pasa si me paso del 16 de febrero y demás. La idea es que ustedes lo tengan presente. Concepto número uno, adicional a las cesantías, intereses a las cesantías. Todas las empresas que tienen a cargo causación de esta prestación económica de las cesantías deberán consignarle a su trabajador máximo en la nómina del 31 de enero el valor correspondiente a los intereses de las cesantías. Este beneficio equivale al 12% anual del valor a consignar en cesantías o el acumulado pues que tenga en cesantías al 31 de diciembre, porque las cesantías pueden ser proporcional y se tienen que consignar directamente al trabajador. Estos intereses a las cesantías no se consignan a la administradora de cesantías, sino que se le consignan directamente al trabajador. Ahora bien, hay una pregunta por aquí que vi y es, ya está funcionando, ya se encuentra habilitado el pago de cesantías bajo el régimen simple laboral? Fíjense que dentro de ese pago de régimen simple laboral estaba las cesantías y los intereses a las cesantías, que puede ser que la empresa haga la liquidación de las cesantías de manera mensual y los intereses a las cesantías de manera mensual. Hasta este momento no está todavía la reglamentación de cómo va a funcionar. La ley ya está expedida, la ley dice que se puede hacer, pero aún no tenemos reglamentación o no nos han notificado reglamentación de a partir de cuándo empieza a funcionar de manera obligatoria o cómo deben prepararse los fondos de cesantías. En este momento no. Hasta este momento seguirá siendo como lo hacemos en este momento. Liquidamos las cesantías de todo el periodo comprendido del año 2025, lo consignamos en el fondo de cesantías y listo. Lo mismo los intereses a las cesantías. Se le consignarán al empleado a más tardar en la nómina del 31 de enero. Ahora bien, ¿cómo es el cálculo para esos intereses de las cesantías? Serán las cesantías por los días trabajados y se multiplicarán por ese 0,12 por el 12% para poder hallar cuánto es ese 12% anual. Eso significa que antes de consignar la nómina el 31 de enero de este año, pues yo tendré que saber cuál es el valor de las cesantías que tiene la persona para poder consignarle sus cesantías. Dividido 360, pues me da el cálculo total de las cesantías. Ahora bien, una pregunta que nos dicen y es, ¿hay algunas personas que pueden perder el derecho a las cesantías? Y la respuesta es sí. Normativamente sí existe la pérdida del derecho de las cesantías, pero esto solo se da en situaciones excepcionales, cuando a la terminación del contrato o en la terminación del contrato se da porque ocurrió en faltas graves contra la empresa. Voy a poner acá unos ejemplos que tenemos y es la comisión de un delito, generación de daños materiales a la compañía, divulgación de secretos técnicos o comerciales del empleador, entre otros. Pero ojo, porque acá lo dejamos en negrilla y en naranja para que ustedes puedan verlo de manera súper grande y es que esa pérdida del derecho de cesantías solo es determinada por un juez. No es como que hicimos la terminación del contrato de un trabajador
porque reveló un secreto de la empresa, un secreto técnico, y entonces automáticamente yo le quito las cesantías. No, esto tendrá un proceso judicial y será el juez el que determine si tiene pérdida el derecho a las cesantías. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Vamos a tener un ejemplo técnico en una sesión que tenemos la segunda semana de febrero. Vamos a tenerla el 9 de febrero para que estén conectados porque ahí vamos a hacer un componente normativo más corto del que vamos a ver en este espacio y vamos a tener también todo el ejemplo de cómo subir las cesantías a la página. Si nos da el espacio al finalizar podemos ver un ejemplo de manera rápida, pero la idea en este espacio únicamente es ver todo este componente normativo que nos interesa que ustedes lo tengan súper claro. ¿Listo? Bueno, sanción por no consignar a las cesantías. Ojo con esto, súper atentos, pendientes con el concepto y no se me vayan a confundir. ¿Qué pasa si no consigno las cesantías el 16 de febrero? ¿Me toca pagar intereses de mora? Número uno, en cesantías no existe el concepto intereses de mora. ¿Listo? No hay intereses de mora. No las liquida el fondo de pensiones, no las liquida el operador de información. De acuerdo a la ley 50 de 1990, por allá en el artículo 99, dice que la empresa o el empleador que no consignen las cesantías máximo en el plazo que da la norma, que ya lo vimos diapositivas atrás, este año es el lunes 16 de febrero, si no se consignan máximo en esa fecha, el empleador tendrá una sanción moratoria o una sanción por mora. No existen los intereses por pagar después y demás. No los calcula el fondo de cesantía, no los calcula el operador de información. Entonces la pregunta es cómo se calcula, ¿no? ¿Qué va a pasar? Entonces la norma lo que nos dice es que la sanción moratoria equivale a un día de salario, acá lo voy a tener con el cursor, equivale a un día de salario por cada día de retraso. Y este valor o esta sanción moratoria deberá entregarla directamente al trabajador. No se consigna en el fondo de cesantías, no lo liquidamos nosotros ni la administradora. ¿Listo? Es importante que lo tengan presente porque esta es una pregunta bien, bien, bien recurrente y es cuáles son los intereses y nosotros no tenemos intereses en cesantías, tenemos es una sanción moratoria. Ojo porque si un trabajador se da cuenta de que el empleador no realizó la consignación dentro del plazo establecido, pues se comunica con la empresa o con las entidades que van a proteger sus derechos. Para hacer una cuenta por encima, ¿cuánto es un día de salario por cada día de retraso? Si me retrasé un mes en consignar las cesantías, pues la sanción moratoria será un salario de la persona. Si la persona se ganaba 2 millones, mi sanción moratoria serán 2 millones. Es por eso que ustedes ahora entienden por qué el 14 de febrero o antes de que se venza el plazo, todas las empresas están corriendo a pagar las cesantías porque la sanción moratoria es bastante amplia. ¿Listo? Ay, muchas gracias al que nos dijo al que nos ayuda a contarnos que en YouTube vamos a poner la sesión. Listo. Ay, liquidación de cesantías. Ahora sí vamos a ver cómo se liquidan las cesantías, porque es importante conocer esa fórmula exacta que nos da este concepto de la liquidación de cesantías. Definición. Las cesantías corresponden a un salario mensual por cada año trabajado o por la fracción del tiempo laborado. Recuerden que al inicio les decía que vamos a liquidar las cesantías, todo lo que ocurrió entre el 1 de enero del 2025 y el 31 de diciembre del año 2025. Si la persona trabajó todo el año, pues le liquidaremos los 360 días, 360, sí, 360 días, pero si entró a trabajar en enero o en febrero o en marzo o en abril, pues será de manera proporcional. Entonces las cesantías serán ese salario, pero de manera proporcional. ¿Cuándo se liquidan las cesantías? Perdón. Primero, cuando hay la terminación del contrato de trabajo. Y ya vamos a ver un asterisco grande que siempre nos preguntan en esta terminación del contrato de trabajo. Segundo, cuando hay un cambio de salario normal a integral. Si tengo un trabajador que es salario ordinario y va a pasar a ser salario integral, obligatoriamente tengo que hacer la liquidación y pagarle las cesantías hasta la fecha en que fue salario normal. ¿Listo? Y las cesantías se realizan con corte al 31 de diciembre. Asterisco, pregunta que siempre nos hacen acá. ¿Cuándo hay terminación del contrato de trabajo?
Lo primero que hay que tener en cuenta ahí es que las cesantías se liquidan al 31 de diciembre del año 2025 y aquí pasa algo que comúnmente lo que sucede entre el 1 de enero y el 16 de febrero para este año del año 2016, lunes 16 de febrero, sí, hay gente que renuncia. Entonces la pregunta del millón es, ¿qué hago? ¿Consigno las cesantías a un fondo, a una administradora de cesantías o le consigno las cesantías en la liquidación? Vamos a poner un ejemplo. Una persona renunció el 10 de febrero del 2026. ¿Listo? ¿Usted puede consignarle las cesantías en la liquidación? Sí, siempre y cuando la liquidación salga antes de la fecha máxima en que se consignan las cesantías, antes del 16 de febrero. ¿Listo? Pero voy a poner otro ejemplo. Tengo una persona que renunció, no sé, el 10 de enero. Del 10 de enero al 16 de febrero le sale la liquidación. Sí, usted podrá tomar la decisión si las consigna en la liquidación o las consigna en la administradora de cesantías. No hay ningún problema, es potestativo de la empresa. Lo importante es que la liquidación salga antes del 16 de febrero para que usted cumpla con la fecha, porque en el peor de los escenarios, vamos a poner un ejemplo que renunció el 10 de febrero. Si la liquidación le sale el 10 de marzo, no es que usted le va a retener ese concepto de cesantías hasta el 10 de marzo que salga la liquidación, porque la persona está esperando sus cesantías máxime el 16 de febrero, ¿listo? Entonces, es potestativo de la empresa si la persona renuncia entre el 1 de enero y el 16 de febrero, si se las consigna en la liquidación o si las consigna a un fondo de cesantías, garantizando no pasarnos del 16 de febrero si se consignan en un fondo de cesantías. Listo. El cálculo, vamos a ver los conceptos de cálculo y vamos a tener unos ejemplos porque me encanta que ustedes con el ejemplo y cojan la calculadora y me traten de hacer el ejercicio para que nos quede absolutamente claro. Se liquidan de manera anual, volvemos y reiteramos, esto es súper importante, todo lo que sucede entre el 1 y el 31 de diciembre del año inmediatamente anterior. ¿Qué debo tener en cuenta en la liquidación de cesantías? Debo tener en cuenta el último salario mensual de vengado, incluyendo el auxilio de transporte cuando corresponda. ¿Quiénes tienen auxilio de transporte hoy en día? Las personas que devengan menos de 2 salarios mínimos. ¿Listo? Segundo ítem a tener en cuenta, el salario que se tendrá en cuenta o el salario base que se tiene en cuenta deberá ser ese mensual de vengado que tiene la persona o en el último persona, pero si ese salario tuvo variación durante los últimos 3 meses, pues se tendrá que hacer el promedio de todo lo recibido en el año. Vamos a poner un ejemplo más específico. Tatiana trabaja para una compañía y tiene un salario ordinario fijo durante el mes de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, pero en noviembre Tatiana se presentó a una convocatoria y pasó al área comercial de la compañía en donde recibe comisiones. Entonces, en la nómina de noviembre y en la nómina de diciembre tuvo variación. ¿Eso significa que me toca promediarle todo el año? La respuesta es sí. ¿M? Porque es importante que tengan en cuenta que el concepto lo que me dice es si tuvo variación durante los últimos 3 meses. Ahora bien, vamos a poner el ejemplo en caso contrario. Tatiana hacía parte del área comercial y devengaba comisiones en enero, febrero y marzo, pero en abril decidió pasarse a la parte administrativa y a partir de mayo tiene su salario fijo todos los meses hasta finalizar el año. ¿Tendré que hacer un promedio? La respuesta es no, porque fíjense que para este ejemplo no hay variación en octubre, en noviembre y en diciembre. Tatiana tuvo un sueldo fijo en estos meses. ¿Listo? Entonces, ojo acá porque este concepto nos suele confundir. Ya vamos a ver por aquí, me dijeron para los que trabajan remoto, en el ejemplo. Si el salario ha sido variable en este periodo, en los últimos 3 meses, o el trabajador devenga salarios variables, la base será el promedio de los ingresos recibidos durante el año o durante el tiempo laborado, si este es inferior al año. ¿Listo? Este es importante que ustedes lo tengan presente, que fue lo que les acabé de explicar. ¿Listo? Sino que está ahí en la presentación para que ustedes puedan tomar la información. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a tener una persona que trabajó 60 días en el año. Entonces, lo que me dice la fórmula de cesantías y esta es la fórmula aquí y en el último rincón de Colombia. Es exactamente la misma. Para hallar las cesantías, tengo que tener en cuenta el salario por los días laborados y dividirlo en 360. Vamos a ver el ejemplo. Tengo una persona con un salario mensual de 3.864.000 pesos.
¿Cuándo ingresó a trabajar para este ejemplo? El 1 de noviembre del año 2025. Es decir, ¿cuánto laboró en el año 2025? 60 días. ¿Listo? Una vez tengo estos datos, podré hacer la fórmula y en el Excel, yo sé que ustedes son unas personas que manejan a gran escala el Excel, pues lo que tengo que hacer es para hallar el valor de cesantías, tomar su salario mensual, lo multiplico por estos días laborados y al dividirlo en 360, fíjense que me da este valor a consignar. ¿Listo? Esta es la fórmula de cesantías básica y ustedes la encuentran aquí y en cualquier otro lado. ¿Listo? La idea es traerles un ejemplo para que no se me confundan cuando tengo a la persona que trabaja el 1 de noviembre. ¿Listo? Vamos a ver ahorita un ejemplo que veo por aquí, algo que me dice remoto y algo de unas vacaciones. Sí, esperemos a ver, listo. Vamos a tener un ejemplo de los trabajadores que tienen auxilio de transporte legal. ¿Listo? Para el año pasado, una persona que tuviera un salario mínimo de ingreso o máximo hasta 2 salarios mínimos, pues se tenía que hacer la contabilización de su salario incluyendo el auxilio de transporte. Entonces, ¿cuánto le daba el año pasado el ingreso? 1.623.000. Acá voy a contestar la pregunta que me tienen, que veo en alguno de los comentarios y es, ¿qué pasa cuando tengo trabajadores remotos que no devengan auxilio de transporte? A raíz de la pandemia, el tema del trabajo remoto, trabajo en casa o teletrabajo se dio mucho y se dio la formalización, digamos que salió el boom de la formalización de estos trabajadores. Entonces, la pregunta del millón era, ¿qué hago con las cesantías? ¿Le incluyo no, nunca a mi compañía, entonces no se los pago? Para todos aquellos trabajadores salió la aclaración y se las debo para la sesión que tenemos el 9 de febrero, la voy a poner aquí en pantalla y es, tenemos la aclaración del ministerio en donde nos dice, y es, todas las personas que vengan menos de 2 salarios mínimos tendrán derecho al auxilio de transporte y si no devengan el auxilio de transporte, se tomará como un auxilio de conectividad por el valor del auxilio de transporte. Entonces, muy a pesar de que una persona no me reciba auxilio de transporte porque tiene trabajo en su casa o no viene a la compañía o de cualquier lugar del mundo, si devenga menos de 2 salarios mínimos, tendré que pagarle los 200.000 pesos, ya sea como auxilio de transporte o como auxilio de conectividad. Para el año pasado, voy a hacer la cuenta acá, una persona que devengara menos de 2.847.000 pesos tendré que tener en cuenta para la liquidación de cesantías estos 200.000 pesos. ¿Listo? Trabaje en la casa, no trabaje en la casa, cualquiera que sea el escenario. ¿Listo? Vamos a poner el ejemplo porque miren que esta persona ingresó más antecitos en el 2025. 1 de abril del 2025 trabajó 270 días. Acá hay una pregunta que me llama la atención y es, ¿y si la persona vive cerca del trabajo? Entonces acuérdense, se las debo para el 9 de febrero que tenemos nuevamente la sesión, ponerles ahí. Recuerden que si la persona no recibe auxilio de transporte y devenga menos de 2 salarios mínimos, tendrá que sumarse el valor de los 200.000 pesos como concepto de auxilio de conectividad o cualquiera que sea el nombre que se le tenga a esos 200.000 pesos. Auxilio de conectividad, de celular, de internet, de auxilio de servicios públicos, como quieran llamarlo en la compañía, el nombre y apellido que quieran ponerle, pero si la persona devenga menos de 2 salarios mínimos, tengo que sumarle los 200.000 pesos, así viva al lado de donde trabaja. No hay ningún problema. ¿Listo? Gracias por la pregunta, que es bien interesante. Para volver al ejemplo, fíjense que esta persona laboró 270 días en el año. Entonces, fórmula de cesantías, exactamente igual. Valor del salario, acuérdense que este 1.623.000 ya es lo que mensualizamos acá, ya sumado el auxilio de transporte por el número de días laborados, dividido en 360 y me da el valor a consignar de cesantías. Acá hay una pregunta que me dicen y es, si viven en una finca y uno les da todo para el sector agropecuario, cuando son empleados de una persona que es independiente, y es una pregunta muy, muy bonita porque fíjense que al inicio de la presentación yo les decía, las personas que tienen derecho a la prestación económica de las cesantías son todas aquellas que tienen un contrato de trabajo. Incluye servicio doméstico, conductores y acá hay uno bien bonito que mencionan y las personas que trabajan en el sector agropecuario.
La norma es clara en decir que si devengan menos de los salarios mínimos, tendrá que sumarse el valor equiparado al auxilio de transporte, que tenga la persona. Ah, es que trabaja en la finca, se le da todo, no importa. Se debe de sumar estos 200.000 pesos. ¿Por qué? Porque devenga menos de 2 salarios mínimos. Por eso les decía, y es, pónganle el nombre y el apellido que quieran. Auxilio para auxilio para servicios públicos, auxilio de alimentación, auxilio de rodamiento, auxilio de transporte, auxilio de conectividad, auxilio para el celular o cualquiera que sea el escenario. Entonces, no importa el sector en donde trabaje el empleado, pero si este venga menos de 2 salarios mínimos, tendré que hacer la suma del valor correspondiente al mismo valor que tiene el salario mínimo. ¿Listo? Gracias a ustedes por las preguntas. Ahora viene, ahora un escenario bien importante y es trabajadores de tiempo parcial. Para hacerles el contexto, trabajadores de tiempo parcial son esas personas que están como trabajadores por días. Voy a poner ejemplo. En las empresas, la señora de la cafetería que viene solo unos días a la semana, las personas de jardinería, o tengo una persona que viene y archiva 2 veces a la semana, o tengo un contador que simplemente tengo un contrato de trabajo con él por días y viene solamente 2 veces al mes. Cualquiera que sea el escenario de las personas que vienen y trabajan por días. Trabajadores por días también son esas personas o son esos independientes. Vamos a poner acá un ejemplo. Yo, Tatiana, trabajo para compensar, pero sucede que en la casa tengo una persona que me ayuda con los servicios generales, pero solo viene los sábados. Esa persona también se considera como un trabajador por días. No significa que porque yo trabajo en una empresa y tengo en mi casa a alguien que me trabaja, no le pague cesantías, porque aquí todas las personas que tienen un contrato de trabajo deberán recibir el auxilio de cesantías. Entonces, trabajadores por días también están esas personas de servicio doméstico que prestan sus servicios 1 o 2 días a la semana, 1 o 2 veces al mes, cualquiera que sea el escenario. Pero nos parece importante porque seguramente, y este es un trabajador que está ahorita en el boom, que se ha escuchado en las redes sociales, y es que si ya la persona no trabaja todos los 30 días, pues puede tener usted algunos días a la semana, pero eso no lo exonera de que usted le consigne la cesantía. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer con estos trabajadores de tiempo parcial o estos trabajadores por días? Vamos a liquidarle las cesantías, pero primero vamos a mensualizar lo que él recibe para poder luego tener los días efectivamente trabajados y hallar las cesantías. Vamos a ver un ejemplo para explicarlo mejor. Fórmula de cesantías. Recuerden, la fórmula de cesantías es la misma aquí y allá en la última ciudad de Colombia, en el último rincón de Colombia. La fórmula de cesantías es salario por días laborados 360. Pero ¿cómo hago yo para hallar el salario de una persona que es tiempo parcial o que está trabajador por días? Tendré que mensualizarlo. Vamos a poner un ejemplo acá. Tengo una persona que trabaja solo los sábados y nosotros acá le pagamos 62.000 pesos. Entonces, ¿qué me dice la norma? Usted mensualiza el salario para poder saber cuánto se ganará en el mes y así usted va a tomar los valores. Entonces va a tomar salario mensual, que es 62.000, por 30 días me da 1.860.000 y le sumamos el auxilio de transporte. Les ruego me excusen acá que el auxilio de transporte acá son 200.000 pesos, no es este valor, ¿listo? Y fecha de ingreso el 15 de marzo del año 2022, es decir, que la persona trabajó los 52 días del año. ¿Qué voy a hacer? Voy a tomar el valor del salario mensualizado, que será su salario mensual más 200.000 pesos del auxilio de transporte, lo multiplico por los días realmente elaborados en el año y lo divido en 360. Fíjense que a pesar de que yo mensualice el salario o haga el conteo como si la persona trabajara todo el mes, recibe este valor, no significa que le voy a pagar todo esto en cesantías, sino que el valor en cesantías es menor. ¿Listo? Para que lo tengan presente. Aquí nos toca corregir solo este valor para que ustedes hagan el cálculo de manera correcta. Ahora vamos a ver pago a través de mi planilla.com para saber cómo lo hacemos. Voy a mirar algunas preguntas que tenemos en el chat y me dicen por qué tomamos 52 días, por qué hacemos el cálculo o para el ejemplo, el ejercicio es como si hubiera venido 52 sábados en el año. ¿Sí? Puede que hayan sido un poco más, puede que hayan sido un poco menos, pero para el ejemplo tomamos solo 52 días en el año, que son 52 sábados que tenemos. ¿Listo?
Para los trabajadores por días que viven en casa, les liquido auxilio de transporte. Recuerden que si devenga menos de 2 salarios mínimos, deberé hacerle la suma de los 200.000 pesos como si fuera el auxilio de transporte. Acá tenemos una que me dice, el pago de las cesantías puede realizarlas el colaborador en vez del fondo de cesantías. Ojo con esto. Y estas son condiciones y esto me lo trae el régimen simple de cesantías que vino con la reforma laboral, y es que la empresa podrá consignar las cesantías al trabajador cuando éste cumpla con los requisitos por los cuales está establecido el retiro de cesantías. ¿Listo? Nosotros, y dentro de lo que yo conozco, sin embargo, les sugiero que lo validen con el fondo de cesantías, es que las cesantías siempre deben consignarse. ¿M? Ay, que las necesita para compra de vivienda y necesita las causadas, consígnelas al fondo de cesantías y que el colaborador vaya y haga su trámite con el fondo de cesantías. ¿Por qué? Porque eso nos blinda a nosotros como empresa, voy a hablar como empresa esto, o esto blinda a las empresas para que las cesantías hayan sido utilizadas para la destinación específica que por norma se deben destinar, y la validación de todos los documentos la haga la administradora de cesantías. No está bien que nosotros le consignemos las cesantías al colaborador porque tenemos que pedirle los documentos, el soporte. Entonces, lo que nosotros recomendamos es siempre hagan la consignación al fondo de cesantías, porque pues yo como empresa puedo consignarle las cesantías a mi colaborador, pero yo no sé si realmente las utilizo para compra de vivienda, para el pago del auxilio educativo y demás. No. Entonces, siempre le sugerimos y es consígnelas al fondo de cesantías. Si es para educación, compra de vivienda, sé que se deben consignar. No sé si hay alguna excepción, pero desde mi conocimiento es mejor que las consignen siempre al fondo de cesantías, y de ahí que el empleado haga el retiro y presente los documentos que se deben preguntar. Em, Listo, ya vamos a ver acá que tengo un pago por crédito bancario, para que lo tengan. En el ejemplo de días, siempre debes mensualizar el salario. Sí, señora. Cuando tengo un trabajador por días, debo mensualizar el salario. Entonces, debo saber cuánto le pago el valor del día y con eso mensualizo el salario. Voy a poner un ejemplo. Acá le pagamos 61.500 el valor del día, o le pagamos 82.000 el valor del día, o le pagamos 59.000. Recuerde que el valor del día no puede ser inferior al valor del día en salario mínimo. Y con eso mensualizo el salario para multiplicarlo por los días realmente elaborados. No lo multiplico por 30, sino por los días realmente elaborados, y eso me da la proporción de las cesantías. ¿Listo? Em, me preguntan si podemos saber cuáles son los casos en los que el empleador puede consignar las cesantías directamente al trabajador. Yo les sugiero que lo validen directamente con la administradora de cesantías y les pregunten o les dejen por escrito cuáles son los casos tácitos o expresos en los que la empresa puede consignar las cesantías al trabajador, porque desde mi planilla.com hacemos toda la campaña de saber cómo se liquidan las cesantías y cómo las consignan, pero operamos hasta ese punto. ¿Listo? Para que ustedes sepan con exactitud, es mejor que se dirijan al fondo de cesantías y lo pregunten. ¿Listo? Em, si lleva menos de un año y necesita las cesantías para estudio, lleva 4 meses, se hace la consignación ahorita el 16 de febrero, lo proporcional a lo que trabajó el año 2025 y se consignan para ese momento. ¿Listo? Em, Mire que tenemos una muy buena pregunta. Si tengo un trabajador que su básico es un salario mínimo y comisión, pero sus comisiones no superan los 2 salarios mínimos, tendré que sumar esos 200.000 pesos del subsidio proporcional o los 200.000 pesos completos. Y la respuesta es, deben ser los 200.000 pesos completos, porque la norma me dice, es el salario más 200.000 pesos. ¿Qué es un salario promedio? Vamos a promediarlo. El año pasado en promedio se ganaba 1.800.000. Tendré que sumarle los 200.000 pesos del subsidio de transporte completo o de conectividad o cualquiera, porque él trabajaba los 30 días al mes, entonces tendré que hacer la suma. ¿Listo? Esta grabación de esta sesión quedará dispuesta en nuestro canal de YouTube. Por favor, pueden ingresar a YouTube, www.miplanilla.com, o en YouTube nos encuentran como Mi Planilla con Seguridad Social, para que ustedes vean la grabación que queda disponible a partir de mañana. ¿Listo? Pero para el caso de que el promedio supere los 2 salarios mínimos, no le sumamos los 200.000 pesos de auxilio de transporte.
¿Listo? Vamos a ver a través de mi planilla.com a dónde puedo hacer el pago. ¿Cuáles son los fondos de cesantías habilitados? Quiero contarles que como operador de información nosotros tenemos convenio con todas las administradoras de cesantías, privadas y públicas, ¿listo? Privadas como cuál, como Porvenir, como Colfondos, como Escania, como Protección, también el Fondo Nacional del Ahorro, ¿listo? Nosotros desde miplanilla.com permitimos que ustedes hagan la liquidación a cualquiera de los fondos. Tatiana, es que yo tengo 10 trabajadores en mi compañía y dos van para Porvenir, dos para Colfondos, dos para Scandia, dos para Protección y dos para el Fondo Nacional del Ahorro. ¿Puedo hacer ese número? ¿Puedo hacer 5 planillas? Claro que sí, usted puede hacer 5 planillas. Tatiana, pero no quiero hacer 5 planillas, quiero hacer una planilla por mis 10 colaboradores. ¿Podría hacerla? Puede hacer la de los fondos privados en una planilla y la del Fondo Nacional del Ahorro, que es público, en otra planilla. ¿Listo? Tenemos este asterisco acá y es Fondo Nacional del Ahorro, va en otra planilla. O si es por PSE, si lo puede hacer en una sola planilla, ¿listo? Pero tienen que saber que pueden hacerlo por todos los fondos. No es obligatorio un número exacto de trabajadores para cada administradora, porque eso depende de sus colaboradores a dónde se afiliaron. Es importante que sepan que recibimos todas las administradoras. ¿Hasta cuándo recibimos nosotros pago de cesantías de las administradoras? Hasta el 31 de marzo tenemos habilitado el botón para que las empresas hagan el pago de las cesantías. No sin excusar que recuerden el plazo máximo del año 2026 será el lunes 16 de febrero para la consignación de cesantías. ¿Por qué se deja habilitado el botón unos días hacia adelante? Porque hay empresas que pagan después, hay empresas que quieren hacer la consignación por X o Y razón, o quieren hacer el pago adelantado de algunas cosas, pues por eso queda habilitado. Pero no significa que el plazo de la cesantía sea hasta esa época, ¿listo? ¿Cómo se pueden cargar las cesantías en miplanilla.com? Recuerden que el 9 de febrero vamos a tener una sesión técnica en donde vamos a ver cómo hago este cargue de cesantías. Pero para mencionárselos acá, nosotros tenemos la opción de que ustedes hagan la liquidación a través de la web, en donde yo pongo, voy a liquidar las cesantías de un colaborador que se llama Tatiana, que su número de documento es este, que su tipo de documento es este, que sus cesantías son tanto y que sus días trabajados son tanto. Yo puedo adicionar uno por uno. Pero para las empresas que dicen, yo quiero hacerlo de manera masiva porque yo no tengo uno ni dos trabajadores, sino que tengo 5, 10, 15, 20, 100, 200 o 1000 trabajadores, nosotros tenemos la posibilidad de que hagan una carga masiva en el formato Excel, en donde ponen los datos básicos de cesantías. Ahorita se los voy a mostrar y ustedes tengan la posibilidad de tener la información. Voy a mostrarles el formato para que sepan qué información necesitamos. ¿Listo? Esto les va a permitir a ustedes tener una gestión más ágil, más eficiente, que sea más con cuando ustedes hacen esas cargas desde Excel. Formas de pago. Y acá voy a tomar una pregunta que me hicieron allá arriba de crédito bancario. Pero vamos a mencionar la primera. Botón PSE. El botón PSE es la forma electrónica en la que se pueden pagar las cesantías, es donde se debita a la cuenta pues el valor de una planilla, de todas las planillas o como quieran realizarlo. ¿Listo? El botón PSE está habilitado 24/7 para que ustedes lo tengan presente. Pregunta, Tatiana, ¿yo puedo hacer el pago de las cesantías con mi tarjeta de crédito? No. A través del botón PSE solo se puede hacer con esas cuentas con las cuentas de ahorros que están disponibles para pago PSE. Forma número 2 de pagar las cesantías y es con crédito bancario. Esta es una época en donde los bancos que son aliados de las compañías nos ofrecen una tasa bien interesante para hacer el pago de las cesantías y este crédito bancario se puede hacer para el pago de las cesantías. Consideraciones en el crédito bancario. El crédito bancario lo hace la empresa con su banco de preferencia. Nosotros no le vamos a decir ni el banco uno, ni el banco 2, ni el banco 3, el banco de su preferencia. O sea, no tenemos ningún reparo que sea un banco u otro. ¿Listo? ¿Qué es importante que ustedes tengan presente? Que cuando el banco les haga el préstamo de cesantías, y es muy seguramente lo que va a pasar, les va a decir y es, nosotros como banco desembolsamos directamente al administrador. Entonces vamos a poner el ejemplo. Acá en la empresa nosotros vamos a tomar un crédito bancario y el banco 123 desembolsó los 100 millones de cesantías que nos valen acá en la compañía, se lo desembolsó a la administradora X de cesantías. La administradora recibe los 100 millones de cesantías y dice, ay, qué bueno, el banco 123 me consignó 100 millones de cesantías de la empresa ABC, que es donde yo trabajo.
Pero ¿y qué hago con esos 100 millones? ¿A quién se los pongo? ¿En cabeza de quién están? ¿Cuál es la titularidad de esos 100 millones? Ah, es que nosotros acá en la empresa a veces somos 300 empleados y las cesantías cuestan 100 millones de pesos. ¿Qué tendrá que hacer en este caso la empresa? Porque gracias al banco que desembolsó de manera rápida, lograron pagar a tiempo, pero la administradora de cesantías dice, ¿y yo qué hago con estos 100 millones de pesos? Tendré que hacer la liquidación a través de mi planilla.com, le doy la opción de crédito bancario y ese número de planilla se lo notifico a la administradora de cesantías o al banco antes de que desembolse. Le digo, mire, yo ya tengo el detalle de todos mis trabajadores y mi número de planilla es esta, para que cuando desembolsen los 100 millones allá la administradora, con ese número de planilla ya la administradora sabe qué número. Si en algún caso ustedes no tienen el pago marcado en crédito bancario de la planilla, por favor, pónganos un caso y diga, mire, el banco 123 desembolsó X valor a tal administradora, pero no han acreditado a mis empleados y yo ya liquidé la planilla con mi planilla.com y mi número de planilla es esta. Y nosotros hacemos la comunicación con la administradora para que la administradora diga, ah, recibí 100 millones, pero ustedes me van a pasar el detalle de todo lo que es, de toda la información de la empresa. ¿Listo? Entonces, por favor, si ustedes tienen crédito bancario, cuéntenos. No es engorroso, no es el detalle. Les pido es solo que no lo digan a través de la línea porque hay que tomar los datos y demás, pero en www.miplanilla.com hay un botón que dice contáctenos, pónganos ahí su caso. Mire, yo soy de tal empresa, ya desembolsaron de tal banco y este es mi número de planilla para nosotros hacer todo el proceso. ¿Listo? Por último, tenemos la opción de pago presencial en bancos. Esta también es otra opción que toman muchas empresas porque a veces tienen la posibilidad de tener cheques de gerencia o las cesantías son de un solo empleado, son unas cesantías muy chiquitas. Pues tenemos la posibilidad de que ustedes hagan el pago. En www.miplanilla.com ustedes van a encontrar a dónde se pueden acercar en medios de pago para cesantías. Buscan en nuestro centro de ayuda medios de pago para cesantías de manera presencial y ustedes pueden ir al banco con el número de erradicación que les sale la planilla, un número de convenio específico que pueda tener uno u otro banco y ahí pueden hacer el pago de manera presencial. Ya para finalizar y para darle un espacio a las preguntas, es validaciones de la planilla. Queremos contarles que nosotros hacemos la validación con una base que nos entrega Sofondos para asegurarnos que el tipo y número de documento que usted nos coloque corresponda al nombre que nos coloca. Voy a poner un ejemplo. Yo soy tipo de cédula 1, tipo de documento cédula y número de documento 123. Pero puede que cuando hayan cargado las cesantías en el Excel se equivoquen y hayan puesto tipo de documento, permiso de protección temporal 123. Pues permiso de protección temporal 123 ya no es Tatiana, es otro señor, puede que sea. Entonces esa validación nosotros se la mostramos en pantalla para que ustedes sepan que hay una diferencia entre el tipo, número de documento y nombre que cargaron versus lo que validamos en Asofondos. Y tenemos una reportería bastante extensa y se las voy a contar acá para que ustedes lo tengan presente. Nuestros reportes lo pueden descargar en PDF o en Excel para que hagan los cruces, que lo que yo cargue en cesantías sea realmente lo que voy a pagar de cesantías, puedan hacer sus cruces, pero también tenemos reportes para los empleados. Ustedes pueden sacar un certificado de pago individual por uno de los empleados que pagué. Puedo sacarlo masivo para que la empresa sepa todos los certificados de cesantías que pagó o también tengo la opción de correo electrónico individual. Acá voy a poner un ejemplo que me gusta harto, que siempre nos pasa y es las áreas de nómina o las áreas de talento humano. ¿Cuándo es el plazo máximo de pagar cesantías este año? Lunes 16 de febrero. El 17 yo ya tengo a los colaboradores llamando a mis áreas de talento humano de nómina. Ah, imagínate que quiero saber cuánto me consignaron, es que necesito hacer el retiro para X o Y, necesito saber cuánto me pagaron de cesantías y si sí pagaron, tal. Eso pasa siempre como al otro día que se vencen las cesantías. Para evitar esto, nosotros tenemos esta funcionalidad envío por correo electrónico individual. Cuando ustedes hacen el pago de la planilla, posterior a esto nos cargan los correos electrónicos y nosotros nos encargamos de enviarle un correo electrónico a cada persona diciéndole cuál fue el valor de cesantías que consignó la empresa. Eso me disminuye esa comunicación que tienen los colaboradores con las áreas para que lo tengan presente. ¿Listo? Por favor, si quieren ahondar, recuerden que el 9 de febrero tenemos una nueva sesión en donde vamos a tener todo esto detallado de manera más especial.
¿Listo? Ejercicio práctico, sesión lunes 9 de febrero. Solo les voy a mostrar acá que lo prometí en la sesión y es cuáles son los datos que se necesitan cuando ustedes tienen el Excel. Ya se los voy a mostrar. Ya se los voy a mostrar porque sí me parece importante que ustedes sepan qué información necesitan tener presente para el momento en que ustedes vayan a hacer el cargue de las cesantías. Listo, creo que acá está. Listo. ¿Qué información necesitamos en miplanilla.com para cuando ustedes van a hacer el cargue de las cesantías? Tipo y número de documento, básico para poder saber la referencia. Todos los datos del colaborador, primer apellido, primer nombre y segundo nombre. Si no tiene segundo apellido o no tiene segundo nombre, se deja el espacio en blanco. Código de administradora de cesantías. Acá tenemos una ayuda y esta nos muestra, voy a poner un poquito más grande. Y en el código de administradora de cesantías nos muestra, si es para protección, coloco 02. Si es para porvenir, coloco 03. Si es para Colfondos, 10. Fondo Nacional del Ahorro, 15. Escandia, 19. Fíjense que ahí están los 5 fondos que les mencionaba que podemos estar. Ya les muestro dónde está la plantilla. El salario de la persona. Acá colocamos cuánto se ganaba la persona el año pasado. Colocamos el valor que vamos a consignar en cesantías, cualquiera que sea el valor, y los días que trabajó la persona. Hasta aquí son datos obligatorios. ¿Dónde está la plantilla de Excel? Les voy a mostrar acá. Cuando ustedes ingresan a miplanilla.com van a encontrar, no, pero me voy a volver. Van a encontrar la pestaña de cesantías. Cuando ingresan a cesantías, entonces me dice empleados, cargue vía Excel. Y aquí en Cargue vía Excel le está la opción, entonces nos da como el paso a paso y nos dice descargue la plantilla dándole clic acá. Importante que antes de cargar las cesantías sepan que esta plantilla se guarda o para cargarlo allá en el sistema se guarda como CSV delimitado por comas. Aquí en archivo guardar como. Le decimos, bueno, examinar y le decimos tipo CSV delimitado por comas para que reciba la información. Ponemos la plantilla en Excel porque entendemos que a veces el CSV no se abre de manera automática en Excel y queremos que sea claro para ustedes. ¿Listo? Voy a empezar a contestar preguntas. Espero que haya sido de gran ayuda la sesión. Recuerden que este era un espacio normativo más para saber todos estos conceptos. Ya con los conceptos claros ahora sí nos vamos a ir el 9 de febrero con la parte técnica, pero vamos a contestar las preguntas que tenemos acá. ¿Qué pasa si quiero cargar un solo empleado? No pasa nada, puedes cargar un solo empleado en Excel. ¿Quieres cargar 5 empleados en Excel? Puedes cargar 5 empleados. Es que en mi compañía somos 1500, puedes cargar 1500 en Excel. ¿Listo? Bien. Nos dicen, ¿cuáles son los casos en que se le pueden consignar las cesantías directamente al trabajador? Yo les ruego lo consulten en la administradora de cesantías. Directamente con la administradora de cesantías, ellos son los que pueden darle la información exacta y con mayor veracidad de en qué casos la empresa puede consignar directamente al trabajador. El link de la inscripción de la técnica, déjame ya reviso si lo tenemos listo. Para los trabajadores que devengan el salario mínimo, la sanción por mora se debe liquidar sobre el salario mínimo del año en que corresponden las cesantías. Del año, la respuesta es correcta. Del año al que corresponden las cesantías, no de este año. ¿Listo? Porque hasta el 9 de febrero es muy cerca la fecha y todo entra en conflicto. Sí, nosotros evaluamos unos días antes, hacerlo unos días antes, pero nos hemos dado cuenta que esa semana es cuando tenemos mayor carga de cesantías y pues en los estudios o en los análisis que se hacen de las métricas de la sesión, vamos a tratar de tenerlo. Sin embargo, cuando ustedes entran a la parte de cesantías, ustedes van a encontrar instructivos o en nuestro canal de YouTube encuentran sesiones del año anterior para que vean si necesitan hacer el proceso de carga en estos días. ¿Listo? Qué buena recomendación y muchas gracias. Em,
Si a los trabajadores se les hizo un incremento en el transcurso del año, ¿se promedian las cesantías? Sí, solo sí se promedian si durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, esos últimos 3 meses, hubo una variación en el salario. Si el incremento lo hicieron en enero o en febrero o en marzo o en abril o en mayo o en junio o en julio o en agosto o en septiembre, no va promediado. Pero si el incremento lo hicieron en octubre, noviembre o diciembre, me promedian todo el año. Ahí sí. ¿Listo? Cuando descargamos el Excel, ¿qué tipo de documento se carga? Se carga ese mismo Excel, solo que debe ser guardado en CSV delimitado por comas. ¿Listo? Qué pregunta tan interesante la que nos hacen acá. Mira, ¿las licencias, acciones, incapacidades afectan los días base? Lo único que afectan los días base son las licencias no remuneradas. Entonces, voy a poner un ejemplo. Yo tengo un colaborador que me pidió permiso en el mes de marzo, me pidió una licencia no remunerada todo el mes de marzo para hacer un curso de inglés o para hacer el grado de la especialización que tenía que hacerlo en otro país. Entonces, desde la compañía le aprobamos una licencia no remunerada todos los 30 días de marzo para que fuera a hacer su especialización. Cualquiera que sea el caso de la licencia no remunerada, yo estoy poniendo acá un ejemplo cualquiera, o para ir a hacer una cirugía estética, o la licencia remunerada puede ser para que quería ir a cuidar a alguien, cualquiera que fuera, que hubiera sido el escenario. Las licencias no remuneradas son las únicas que afectan los días base de la liquidación de cesantías. Las incapacidades, no. Que la persona dure incapacitada los 360 días del año, ¿le liquido cesantías? Sí, porque los ausentismos por incapacidades no me afectan la liquidación de cesantías. Sin embargo, yo siempre le digo a la gente y es, si usted tiene dudas, valídelo con su área jurídica o con su firma de abogados de preferencia, a razón de que son ellos los que le entregarán un concepto escrito para que usted pueda tener a ciencia cierta la seguridad de cómo se maneja en la compañía, ¿listo? Porque puede que haya compañías en que digan, nosotros así tenga licencias todo el año, no le hacemos ninguna afectación dentro de su política de trabajo, ninguna afectación a la liquidación de cesantías. Entonces, fíjense que todas las empresas, un mundo diferente. Yo siempre le sugiero, valídelo con su equipo jurídico o con su abogado de preferencia para que usted tenga un concepto escrito. ¿Listo? Siempre es como la confirmación. ¿Listo? Si el colaborador fallece, ¿a quién le entrego las cesantías? Me voy a meter en un campo que no es el nuestro, pero voy a decirlo y es, todo entra en un proceso de sucesión. Todos esos valores entran a su proceso de sucesión para saber cuáles son sus beneficiarios determinados por ley. Porque voy a poner un ejemplo, la persona era casada y con hijos, entonces uno diría, en principio, pues le toca a la esposa y a los hijos, pero nosotros no sabemos si en esa determinación de beneficiarios de las personas que quedan en la masa sucesoral tenga otro hijo que no conocía a esa familia. Entonces, esas cesantías no se entregan de buenas a primeras a los familiares, sino pues esa determinación la hacen pues a través de su proceso de sucesión. Es lo que tengo entendido. Sin embargo, estos temas tan jurídicos siempre consúltelos con su abogado de preferencia o con el área jurídica de su compañía. Listo. Nos preguntan, ¿las ausencias injustificadas afectan las cesantías? Pregúntelo o valídenlo con sus áreas con sus áreas jurídicas porque es dependiendo de cómo está ese reglamento de trabajo. Porque si en la ausencia injustificada yo le marco una licencia no remunerada, en principio te diría que sí. Pero si en su reglamento de trabajo dice que en la ausencia injustificada lo que ustedes van a marcar es simplemente un ausentismo como una incapacidad o asumen los 30 días y el señor viene y después repone el tiempo, pues depende de cómo esté contemplada esa política de trabajo, ¿listo? Si los años anteriores no se ha consignado intereses a las cesantías, ¿tiene sanción por mora o cómo se liquidan para consignar servicio doméstico? Este es un concepto bien interesante. Intereses a las cesantías son las que se consignan en enero. No hay una normatividad específica que diga que tienen o intereses por mora o que incrementan después del 31. Yo le diría consígnelas a cómo fue la liquidación de los años inmediatamente anteriores. Pero estos casos de liquidación y demás, siempre por favor consúltelos con su abogado de preferencia para que ustedes tengan un concepto normativo escrito y sepan cómo proceder. Es lo recomendable.
¿Cómo debo calcular las cesantías si el trabajador sale a vacaciones del 24 de diciembre al 10 de enero? Calculas todos los días trabajados en el 2025. Las vacaciones no le restan días a la liquidación de cesantías. Tengo 10 trabajadores que quieren que le paguen al Fondo Nacional del Ahorro. Este se debe hacer una planilla solo para el Fondo Nacional del Ahorro, preferiblemente sí. Puedes hacer un Excel en donde estén los 10 trabajadores y pongas Fondo Nacional del Ahorro y cargas una planilla. Y otra con los fondos privados. Pero si quieres poner los fondos privados y Fondo Nacional del Ahorro y hacer el pago en uno solo a través de PSE, puedes hacerlo sin problema. Me dice, yo soy mi propio jefe, estoy en nómina, también tengo que consignar las cesantías. Si como jefe estás, si como dueño del negocio, podría decirse de alguna manera, estás como empleado en la compañía, la respuesta es sí. Debes hacerlo porque normativamente a los empleados de la empresa se les hace el pago de las cesantías. Es una muy buena pregunta. Listo, vamos a tomar 2 minuticos más. Nos pasamos de la sesión para contestar como las preguntas que tenemos acá finalizando el chat. Y es, Em, tengo varios trabajadores en diferentes fondos, pero el año pasado vi que se hizo en un solo fondo. No hay problema. Fíjense que yo como empleado puedo tener varios fondos. Puede que el año pasado yo haya dicho que me las consignaran a protección y este año quiero que me las consignen a porvenir y el año siguiente que me las consignen a Scandia y el año siguiente a Fondo Nacional del Ahorro. No sucede lo mismo como sucede con el fondo de pensiones, que tengo que tener uno solo. En cesantías no sucede. En cesantías pueden tener varios fondos. En el formato Excel, el salario lo escribimos sin el auxilio de transporte, con auxilio de transporte. Mi recomendación es escríbanlo con el auxilio de transporte o los 200.000 pesos si es inferior, o sea, con el cálculo total del salario base. Sí, o sea, incluyanlo, es mejor. Cuando se va a cancelar por primera vez a una persona, se debe hacer afiliación previa al fondo de cesantías. No es necesario, los fondos de cesantías no tienen esa validación de que deben afiliarse primero para consignar las cesantías. En el momento en que se consignan las cesantías, se activa la afiliación. En la generalidad, los fondos privados son así, pero en el Fondo Nacional del Ahorro sí les sugiero que lo validen. Porque pasa que cuando no los afilian al Fondo Nacional del Ahorro, no se ven acreditadas las cesantías. Entonces, en fondos privados sé que no es necesaria. En Fondo Nacional del Ahorro, sí, por favor, llamen y consulten con ellos directamente. Em, Dice, de 10 trabajadores, tengo uno que desea que le paguen al Fondo Nacional del Ahorro. Tengo que hacer una planilla solo por esa persona para el Fondo Nacional del Ahorro. Puede que sí, y si quieres hacerla con todos, también. ¿Puedes hacer una planilla solo para esa persona, Fondo Nacional del Ahorro? Sí, puedes hacer una planilla. Pero si quieres ponerla con los otros 9 trabajadores que van para fondo privado, lo puedes hacer también, siempre y cuando el pago sea por PSE. ¿Listo? Pero para mayor tranquilidad, la del Fondo Nacional del Ahorro, haz una sola planilla para esa persona. ¿Listo? Para que lo tengas ahí más tranquilo. Y la empresa consignó el año pasado por venir, sin embargo, hay trabajadores en otros fondos, ¿no hay problema? No, no hay problema. Recuerden que un trabajador puede tener el año pasado en protección, este año por venir, el año siguiente en Scandia y el siguiente en Fondo Nacional del Ahorro. No se encuentra. ¿Dónde se encuentra el Excel de mi planilla? Ya para finalizar, agradecerles a todos su asistencia. De verdad que para nosotros es supremamente valioso, perdón. Recuerden que el día 9 de febrero tenemos sesión técnica para mirar cómo se carga. ¿Listo? En cesantías, cuando ustedes están acá en cesantías, le dicen empleados, cargar vía Excel y le dan descargue la planilla dando clic aquí, listo. Y aquí encuentran la planillita. Sin embargo, si tienen dudas, acá ustedes le dicen, mire, diligencia los campos, guarde la plantilla, dele clic y dele clic acá para que ustedes lo tengan, listo. 9 de febrero, 10 de la mañana. En este momento no tenemos el link con exactitud para que hagan el registro, pero si ustedes, por favor, aquí les voy a hacer una cuña. Primero, actualicen sus datos en miplanilla.com, porque a esos correos es donde llegan todas las invitaciones.
Segundo, si su empresa tiene consultor, su consultor le compartirá la invitación, ¿listo? Si no se alcanzan a conectar el 9 porque no vieron el link, porque no supieron por dónde llegó y demás, recuerden que el día siguiente la grabación queda en el canal de YouTube. Entonces, con toda la tranquilidad, sepan que van a tener toda la información en nuestro canal de YouTube. A todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Les deseo un excelente día y los esperamos todos los meses con este ciclo de formaciones y capacitaciones que tenemos en miplanilla.com. A todos un abrazo y feliz día.